Continuamos con esta transmisión especial del foro político del Financiero que se lleva a cabo en el Hotel San Regis en la Ciudad de México. En estos momentos iniciará la mesa Perspectivas Económicas para México, Retos y Oportunidades, en la que participan Gabriel Casillas, quien es director general de Análisis Económico de Grupo Financiero Banorte, Luis Fonserrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Alonso Cervera, director de Estudios Económicos en Mercados Emergentes de Credit Suisse, y esta mesa es moderada por Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial del Financiero. Vamos a ver. Inquieta en estos momentos, que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio, o como le dicen ahora, del Tratado ACME, del Acuerdo Comercial México-Estados Unidos. Ya no sabemos bien qué es, pero ¿qué les parece una primera impresión de en dónde estamos y qué podríamos esperar entre hoy, mañana, en los siguientes días? Gabriel Casillas, adelante. Muchas gracias, Enrique. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y también un honor estar con panelistas, ¿no?, como Alonso y Luis. Bueno, la verdad es tres cosas muy rápidas. Uno, mañana entra Canadá y se va a firmar el Tratado de Libre Comercio con Canadá. ¿Apostamos? Sí, va. Además le ponemos número afuera. Número dos, yo creo que México tiene mucho apalancamiento con Estados Unidos y Canadá para negociar el Tratado de Libre Comercio, no solo por las cadenas productivas, sino por lo que ha pasado también con los aranceles de la Organización Mundial de Comercio, que han ido bajando y en muchos casos ya muchos son cero, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente el Tratado de Libre Comercio original, que se firmó hace casi 25 años, pues ya no es la panacea, dado que tenemos esto. Y en ese mismo sentido también nos permitió ceder algunas cosas es la tercera cosa que quiero decir, nos ha permitido ceder algunas cosas para poder tener ya el acuerdo con Estados Unidos, que más que un acuerdo comercial, desde nuestro punto de vista, es mejor tener un marco legal común que nos permita seguir con esto, porque de todas maneras tenemos la ventanilla del OMC, insisto, con muchos aranceles cero. Entonces yo creo que es muy bueno lo que se está logrando y estamos pues bastante optimistas al respecto. Una primera impresión sobre el tema del tratado. No, gracias por la invitación, Enrique, me da gusto estar aquí. Quiero empezar también por Canadá. Levanten la mano los que crean que va a firmar Canadá mañana. ¿Mitad? No, menos de la mitad. A ver, yo creo que sí la va a firmar también. Creo que es importante. Canadá ha estado al tanto de las negociaciones, lo que tienen que resolver ahora. Creo que hay temas que pueden intercambiar fácilmente con Estados Unidos, la parte de los lácteos, las otras partes de los acuerdos con México. Creo que Canadá no le ve un gran problema, así que creo que Canadá va a suceder. Uno. Dos, creo que es muy importante que tengamos, aunque lo haya redactado así la oficina de Lighthizer, un acuerdo preliminar y en principio, ¿no? Pero es un acuerdo. Y creo que esto es muy importante. Efectivamente, la incertidumbre que existía, aunque no desaparezca, es menor, y creo que esto da tranquilidad a los mercados, da tranquilidad a muchos proyectos de inversión, y creo que, aunque no necesariamente se cancelaron algunos proyectos de inversión, sí se suspendieron algunos. Y creo que esto permite empezar a pensar al menos en un futuro. Y tres, cuando uno lee los distintos comunicados de prensa de la oficina de Lighthizer, creo que hay, cuando menos esa fue la impresión que yo tuve, hay algo que me parece que es muy importante, y es un gran énfasis en la parte de reglas de juego, una mejor medición en los contenidos, reglas más claras, más Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Y creo que esto es muy importante para México porque refuerza nuestra gran búsqueda sobre Estado de Derecho. Y creo que es una de las grandes aportaciones que hizo el NAFTA anteriormente y que ahora se confirma y se fortalece. Creo que eso es un aspecto importante que me gustaría destacar, Enrique. 3-0 en esta quiniela. Alonso, ¿piensas que sí se firma? 4-0. Yo creo que también Canadá, gracias por la invitación, Enrique. Yo creo que Canadá también se suma.
En caso de que no se sumara, yo creo que tampoco la noticia sería tan desfavorable. Creo que la puesta en escena hollywoodesca que vimos el lunes con la llamada entre el presidente Trump y el presidente Peña Nieto, donde se felicitan, donde hablan bien de este tratado o de este acuerdo, al menos en principio, yo creo que eso le sube mucho el costo a Donald Trump de salirse si las cosas no le salen bien. Creo que en México ya tenemos, como bien dice Luis, más certidumbre, que es muy factible que tendremos algo, ya sea algo bilateral, sea trilateral, pero ya la amenaza de una salida de Trump de este acuerdo de libre comercio, yo creo que se disminuye de forma dramática después de lo que vimos el lunes. Antes de dejar el tratado, hay un tema que ha estado dando vueltas por la relevancia que tiene tanto para México como para Canadá, que es el tema automotriz, sobre todo por la intención que ha expresado Trump de imponer un arancel de 25% sobre la base del tema de seguridad nacional. Y hay quien dice, México entregó todo. Es decir, cedimos demasiado en el tema automotriz, por lo que sabemos, porque no tenemos todavía los documentos ciertos, por lo que sabemos. ¿Es así, Gabriel? No, yo creo que no. Yo creo que cedimos, sin duda, en la parte automotriz se veía mejor el Tratado de Libre Comercio original que el nuevo, pero no creo que hayamos cedido mucho. Simplemente con el aumento de la regla de contenido de origen, de 62.5% de contenido regional a 75%, solo hay 3 coches de los que se fabrican en México que pasan de estar, digamos, de cumplir con la regla a no cumplir, ¿no? Que es el Fiat 500, el Nissan Versa, que ni siquiera lo estamos exportando a Estados Unidos, y la camioneta, la SUV Audi SQ5. Entonces realmente, pues si algunos de estos autos los vamos a exportar y ya no pueden ir por la ventanilla del Tratado de Comercio, se pueden ir por la ventanilla de la OMC y solamente pagan 2.5% de arancel, que no es grave. Entonces no me parece que cedimos mucho ahí, la verdad es que no creo que cambie estructuralmente nada en ese aspecto. Y en el tema de los salarios, pues 2 cosas importantes, ¿no? Ese tema de los $16 por hora, realmente pues sí es mucho más de lo que se paga, de acuerdo a lo que sabemos, que se paga entre $4 y $8 la hora, sí es un incremento muy significativo que sí nos puede restar competitividad, pero pues va a ir entrando, no va a entrar mañana, ¿no?, en vigor, sino va a tomar tiempo, solamente es de 40 a 45% de los salarios involucrados en la manufactura de los autos. Y tercer punto bien importante, si vemos hacia el futuro, pues cada vez los robots son los que más fabrican las cosas que antes hacían los obreros. Entonces cada vez tenemos que contratar más ingenieros o mano de obra mucho más calificada, menos número de personas, pero más calificados, y hay que pagarle más. Entonces yo creo que en todos estos sentidos pues nos acercamos hacia algo que va a ocurrir de todas maneras. No me parece que cedimos mucho en estos aspectos. ¿Algo que agregar a Luis Alonso en el tema automotriz o el balance de lo que conocemos del tratado? Bueno, en el tema automotriz, a veces corremos el riesgo de apresurarnos a sacar conclusiones. Yo no he visto el texto, no sé si alguien de ustedes ya vio el texto, si lo tienen, pásenmelo. Hay que ver qué se negoció, hay que ver qué se negocia con Canadá, y a veces como que nos adelantamos y la prensa a veces no entiende bien estos temas. La otra prensa. La otra prensa, sobre todo la del extranjero. Yo creo que un poco en línea con lo que dice Gabriel, hay que ver cómo entran en vigor estas reglas, las reglas finales que decidan. A mí me da la impresión que donde México pudo haber cedido, veremos las implicaciones en cuanto a flujos de inversión extranjera directa a futuro. Si esta cláusula de los $16 por hora muerde para nuevas inversiones y no para las existentes, pues tal vez algunas de las armadoras pensarán 2 veces si se ubican en México, en Canadá o en Estados Unidos. Entonces tal vez por ahí perdemos competitividad, pero otra vez yo los invitaría a no apresurarnos a sacar conclusiones sobre un texto que todavía no existe formalmente. ¿Algo que agregar, Luis? Sí, el 75% de contenido regional al que nos lleva tampoco es dentro de 3 meses, es un periodo de 5 años. Y yo creo que esto, desde un punto de vista, déjame ser optimista, pues debe poder incrementar la inversión en los 3 países para ir logrando este 75, y en ese sentido de generar más empleos y una mayor producción. Entonces, y dado que es una ventana de 5 años, yo creo que no es tan grave, y yo creo que nos podemos acercar mucho o llegar hasta el 75% en esta temporada. A lo mejor es bueno para los 3.
Dejemos el tema del tratado para el final, si es que hay preguntas, y entremos a otro de los temas que han preocupado en la perspectiva de la próxima administración, que es el tema fiscal. El tema a propósito de lo que Luis Carlos en la mañana presentó, muchos gastos e ingresos que eventualmente no se ve que alcancen. Y no le agregó Luis Carlos, pero en ese balance habría que agregar la pérdida, si se hace efectiva la reducción del IVA y el ISR en la frontera, y eventualmente la pérdida del IEPS, si es que se hace efectivo el tema de los precios controlados de las gasolinas. ¿Cómo ven ustedes la perspectiva fiscal del siguiente año? Si quieres, Luis, empieza tú. Creo que el espacio fiscal que tiene la nueva administración es mínimo. El recurso de la deuda prácticamente no existe. Este año 18 se va a incrementar la deuda en 2,5% del PIB de nuevo, y en el 19 está programado para que se incremente en otro tanto. Crece el PIB también, esperemos, que es poco probable que el PIB crezca a la misma tasa el año próximo. Invariablemente los primeros años de gobierno de todos los sexenios la tasa de crecimiento del PIB se cae, esta se va a caer, creo que no tiene remedio también, y entonces la proporción deuda-PIB, que sí se va a incrementar la deuda, pues va a crecer de nuevo. Entonces el recurso de la deuda no existe, y efectivamente, además le tienes que hacer cancha a una reducción de ingresos, lo que reduce todavía más el espacio fiscal. El único espacio que van a poder encontrar es revisando y modificando los programas que existen dentro del presupuesto. Hay que hacer, sí, efectivamente, en muchos programas, pero que te dé 500,000 millones de pesos, que es la cifra que se menciona, lo dudo mucho. Creo que, como siempre, después de un sexenio que sigue a un sexenio de expansión, va a tener que ser, al menos los primeros años, un sexenio de austeridad, por si no las cifras macro, tipo de cambio, inflación, etcétera, pueden afectar las variables macroeconómicas. Si esto fuera así, Alonso, ¿cómo van a ver esta circunstancia los mercados internacionales, los inversionistas? Tú hablas regularmente con ellos. ¿Cuál es la perspectiva que te dan? ¿Es un tema que realmente esté preocupando? Y si tuviésemos en efecto un déficit mayor a lo que se ha anticipado, ¿cómo respondería? Bueno, es un tema que claramente está dentro del radar de los inversionistas nacionales y extranjeros. ¿Cuál va a ser la postura fiscal de la nueva administración? Y yo creo que para el 2019, el presupuesto que presentarán y que les aprobarán, yo creo que va a ser un presupuesto un tanto inercial, en donde las grandes variables fiscales no cambiarán mucho con respecto al 2018, porque van a pensar que los ahorros que se pueden generar les serán suficientes para financiar sus programas de gasto. Creo que esta historia se va a deteriorar a lo largo del tiempo durante el 2019, cuando se den cuenta que estos ahorros y esto de ser austero no es suficiente para financiar todos estos programas de gasto. Yo creo que la luz amarilla o la luz roja va a empezar a flashear de forma mucho más importante de hoy en un año, cuando estemos en la antesala de la presentación del presupuesto para el 2020. Si ya no les cuadran los números en el 2019, ¿cómo los ajustan para que puedan cumplir sus compromisos y que los números les cuadren? Yo creo que este deterioro fiscal se da a lo largo del próximo año y el presupuesto más importante es el del 2020 y no del 2019. En el foro Banorte la semana pasada, Gerardo Esquivel explicaba justamente de dónde encontrar el dinero que se requiere para poder cuadrar las cuentas y mantener la disciplina fiscal. Por lo que has escuchado y en el diálogo que has tenido con el equipo económico de López Obrador, ¿te convencen o ves riesgos en efecto de que desde 2019 y notoriamente en el 2020, como nos dice Alonso, tengamos un déficit que se nos dispare, Gabriela? Pues mira, la verdad es que no vemos riesgos en el corto plazo, igual que comentaba Luis o Alonso. La verdad es que, por ejemplo, los dos programas sociales que quieren instrumentar muy rápidamente el nuevo gobierno serán el programa de Construyendo un Futuro de los Jóvenes, que incluye la parte de pasantías en el gobierno y becas para estudiar, y el otro que es extender la pensión para adultos mayores, ¿no? Entonces, estas dos, si más o menos sumamos los dos programas para el año que entra, suman alrededor de 130,000 millones de pesos.
Entonces, al menos esto, si se quisiera encontrar, yo coincido con Luis, no hay espacio fiscal del lado de la deuda, no, se ha prometido no incrementar impuestos, entonces se va a tener que hacer esa reingeniería de gasto y, por ejemplo, de muchos ahorritos que pueden ir sacando de diferentes lugares, pues se encuentra el ramo 23, ¿no? Donde es pues no lo quiero llamar caja negra, pero un lugar que tiene caja negra. 180 mil millones de pesos, en el cual tal vez no se le pueda quitar todo, pero de ahí se pueda tomar una buena parte. Entonces yo creo que se puede mandar, coincido con Alonso, se puede mandar un presupuesto inercial en ese sentido, de que no cambien mucho las variables macro, donde sí puedas incorporar estos dos programas sociales y que se vayan cumpliendo estas promesas del lado fiscal. Entonces, por ese lado no. Hacia adelante, pues sí vemos riesgos, los dos riesgos principales los vemos tanto del lado de México, por el lado del PIB el año que entra, coincido con Luis, o sea, si vemos los primeros años de los gobiernos anteriores, quitemos al del gobierno del expresidente Zedillo, ¿no? Se cayó 6.3% el PIB, pero el primer año del gobierno del expresidente Fox se cayó el PIB, no nada más se cayó la tasa de crecimiento, se cayó menos 0.1%, tuvo que ver las famosas empresas.com y todo, pero de todas maneras, en el primer año del expresidente Calderón crecimos 2.3%, no se ve tan mal, pero veníamos creciendo 3 y 4% en los últimos años. Entonces, una desaceleración importante. El primer año de esta administración, lo recordarás, Enrique, lo platicamos en su momento, solo crecimos 1.4% después de 3 años consecutivos de casi crecer 4%. Entonces, realmente, independientemente de Andrés Manuel López Obrador, quién hubiera ganado, es muy probable que el año que entra crezcamos menos. Y eso, pues sí, te empieza a complicar las cosas para el presupuesto 2020, donde además, en el segundo punto, del lado externo, los mismos economistas del Fondo Monetario Internacional, por primera vez en muchos años, o al menos que yo tenga memoria, pronostican una desaceleración económica global importante para el 2020 al menos. Entonces, con estas dos cosas sí es donde podríamos estar un poco más preocupados, más por las circunstancias que por lo que pueda hacer el gobierno, que ha jurado ser fiscalmente responsable y donde ha habido credibilidad en muchos sectores de la sociedad y de los inversionistas. No basta el juramento de ser fiscalmente responsable para convencer. En el tiempo que estuviste al frente del CES, Luis, tú fuiste cuchillito de palo con un tema, que fue el Consejo Fiscal. Esta administración te mandó a volar y te dijo que ni pensarlo. Sin embargo, hemos escuchado en voz de algunos de los representantes del equipo de López Obrador que no lo verían tan mal. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Es viable tener un consejo fiscal autónomo que se rediseñe institucionalmente el sector hacendario para tener este consejo vigilante, o vamos a seguir simplemente como una aspiración con este tema? Mira, el Consejo Fiscal, para los que no estén familiarizados, es un grupo técnico que debe revisar la propuesta de la Secretaría de Hacienda en el marco macroeconómico, los supuestos, el presupuesto, por supuesto, y la intención de deuda. Y debe ver la consistencia de todo esto para no afectar las variables fundamentales, precios, salarios, tipo de cambio, tasa de interés, etcétera. Hay muchos experimentos de consejos fiscales en el mundo. La tradición sajona tal vez es la que más nos gustaría tener, la inglesa, la americana es un caso raro, la holandesa, que son consejos, pero hay muchos otros en Europa. Debería ser, me parece, un consejo fiscal independiente que no esté en el Congreso, porque entonces deja de ser independiente, sino que sea un ente autónomo muy pequeño, técnico, no más de 10 personas máximo, haciendo estos análisis con las corridas que se tengan que hacer y que revise lo que sale de Hacienda, lo puede hacer paralelamente mientras llega al Congreso, pero que tenga voz al menos, y había que ver esta parte, para poder decir a Hacienda, oye, estas propuestas tuyas tienen estos riesgos, así que revísalos y vamos siendo más conservadores. La propuesta que ellos están considerando, que finalmente han dicho que no lo verían mal, es una especie de consejo fiscal dentro del Congreso, uniendo el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con el área de análisis de finanzas públicas del Instituto Belisario Domínguez, que es el área de estudio del Senado, y haciendo una especie de budget office a la americana, que puede ser muy positivo para apoyar y ayudar a entender todos los legisladores, pero no va a tener la independencia que debería tener. En ese sentido, yo creo que hay que tenerlo para revisar y que haya una voz adicional, pero no como se está diseñando. Pensaba en la composición del Congreso ahora, con el Senado
y la Cámara de Diputados como está, pues por lo menos la independencia de ese consejo es algo que no está en la agenda. ¿Ayudaría en algo a la perspectiva de los inversionistas tener algo así, Gabriel, tener esta voz independiente? Claro que sí, si fuera independiente, como dice Luis, claro que sí. Eso le da mucha más certidumbre, porque una cosa es jurarlo y está muy bien, pero tienes que probarlo, ¿no? Entonces, y si además de probarlo, te pones tú mismo una cierta camisa de fuerza, como sería tener un consejo fiscal independiente, eso te da muchísima certidumbre en el mediano y largo plazo. Sin duda sí ayudaría. Faltó algo, Alonso, en la pregunta que te hacía hace un rato, a ver, danos tu impresión. En el tema fiscal, estas inquietudes de mediano plazo que pueden surgir, ¿cambiarían la decisión de los inversionistas en el sentido de ponerle dinero a México? ¿Se sentirían inquietos, se sentirían con elementos de incertidumbre, o va a bastar este acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá para generar esta certidumbre y también quitar ese riesgo de que ya no apuesten por México? Yo creo que los inversionistas cambian de puntos en la agenda en los que se tienen que fijar. Lo del tratado tal vez ya quedó en el pasado, estará por verse si se aprueba, no se aprueba, en qué modalidad. Yo creo que el siguiente punto, hay muchos puntos en la agenda, el mapa, la hoja de ruta está cargada en México de cosas pendientes, cosas de variables que tenemos que despejar. Una de ellas claramente es el presupuesto del 2019, pero yo creo que otra muy importante, o tal vez hasta más importante, es lo que tiene que ver con el sector energético. Creo que no necesitamos ver un gran deterioro fiscal en nuestro país para que los inversionistas nacionales o extranjeros sean más precavidos o más prudentes a la hora de invertir en México. Creo que si se vienen malas noticias en el tema energético, creo que eso puede propiciar desde rebajas en las calificaciones crediticias de nuestro país o de Pemex, como salidas de capitales. Y hasta ahora lo que yo percibo desde mi trinchera es que hay dos visiones opuestas dentro de la administración entrante con respecto a qué hacer con el sector energético. Para mí eso es más relevante, cómo se va a definir si se hace la refinería o no, si se congelan precios o no, si debilitas a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, si fortaleces al Instituto Mexicano del Petróleo. Esas son decisiones que a mi juicio van a ser más importantes en los próximos 4 o 6 meses que cómo sale el presupuesto. Otra vez lo del presupuesto yo lo pateo un año adelante y ahora hay que fijarnos bien en el sector energético. ¿Qué son malas noticias en este sector? Bueno, más que malas noticias, Enrique, déjame decir, las 4 pruebas que están viendo los inversionistas ahorita, y coincido con Alonso, que el Tratado de Comercio lo ven como ya, desde hace varios meses. Prueba superada. Prueba superada. Entonces, ¿cuáles son las 4 pruebas ahorita? Entonces, claramente es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Qué va a ocurrir con él? ¿No? Sería una señal muy mala para el gobierno que no vaya, ¿no? Si va, ya sea por el lado del sector privado o que se siga haciendo como se está haciendo, se tomaría bien. O sea, aún no sería mala noticia. Otra prueba bien importante, claramente, es el presupuesto, ya lo platicamos. Otra prueba muy importante, sin duda, es la ratificación o el reemplazo del subgobernador Manuel Ramos Francia en la Junta de Gobierno del Banco de México, donde el mercado quiere ver a alguien que tenga las credenciales académicas, la experiencia profesional y el reconocimiento del mercado para poder estar en ese puesto de un órgano autónomo muy importante en muchos aspectos. Y la cuarta, el sector energético. Entonces, y hay un tema bien importante, ¿no? Porque está este tema de si se van a congelar indefinidamente o no estas subastas de la reforma energética, etcétera. Yo nada más les quiero comentar una cosa rápida. A ver, México de 1821, que es independiente a la fecha, ha tenido 65 gobernantes, 63 presidentes y 2 emperadores, ¿no? Y en todos estos, ninguno ha venido del estado de Tabasco. Entonces, vamos a tener el primer presidente del estado de Tabasco. Algo bien importante, ustedes saben, el estado de Tabasco tiene más o menos un 33% de dependencia de su PIB en actividades del petróleo directamente. Lleva 3 años con tasas de caída de más del 8-9%, inclusive el año antepasado cayó 11% el PIB. Y la verdad es que está muy precario. México, en toda su historia que tenemos actual, el INEGI con la nueva metodología, jamás ha caído ni en sus peores crisis más del 8%. Entonces, ¿cuál es la luz al final del túnel que se ve en esta economía pues con tantos problemas del estado de Tabasco? ¿Cuál es la luz al final del túnel? Si ustedes le preguntan a los empresarios de Tabasco, una de ellas es, la luz más importante, las inversiones que se van a hacer en este pozo que se llama Sama 1,
en las costas, es pozo de aguas someras, en las costas de Tabasco, enfrente a Dos Bocas. Entonces realmente, y ese es el primer esfuerzo exploratorio del lado del sector privado que empieza a rendir frutos, que además no nada más va a ser una inversión muy importante y va a otorgarle PIB al estado de Tabasco, sino va a ser una parte importante en el tema fiscal para ingresos del gobierno, que vemos que no tienen. Entonces, en este sentido, la verdad, una mala noticia sería que se pare la reforma energética para empezar. Luis, entrémosle a este tema energético, sí, que ya lo abordamos. Antes de eso, déjame comentar algo. Sí. El ex Chief Economist del Fondo Monetario Internacional, Blanchard, sobre el Consejo Fiscal, decía que países con un Consejo Fiscal pueden bajar el spread de su deuda en 0.3, 0.5%. Energía. Yo creo que va a ser el gran reto de esta administración. Pemex tiene que reforzarse, me parece, y dedicarse fundamentalmente a su principal actividad, que es la extracción y la producción. La petroquímica y otras cosas yo creo que pueden posponerse o de plano dejarse, que no es parte del proyecto. Inversiones en nuevas refinerías me parece que puede ser muy complicado, muy caro y de muy largo plazo. En cambio, crear 2 coquizadoras en un par de nuestras refinerías, eso sí puede funcionar y producir menos combustible y más gasolina, pero entonces son coquizadoras, es ampliación del tren de producción. Si algún espacio fiscal puede tener esta administración adicional, es cuidando la reforma energética. Pemex requiere asociarse porque no va a poder desarrollar ni siquiera las áreas de la Ronda Cero. Ya tuvo que ampliarse el periodo para el desarrollo de la Ronda Cero y requiere socios, si no, no va a funcionar. Creo que sería un grave error el suspenderlo y no profundizar fuerte y muy seriamente en este camino. Pero pareciera que hay 2 cosas de las que se han dicho que es la refinería de Dos Bocas. Ya está el terreno, ya está el proyecto, ya está la cuantificación de la inversión, dice Rocío Nale, próxima secretaria de Energía, que son $6,000 millones. Y también está el tema del congelamiento real de los precios de la gasolina, es decir, cambiar la política de precios libres, como están en este momento, a una política de precios controlados, ajustados a principios de año sobre la base de inflación esperada. ¿Ven viable que estas 2 cosas ocurran, construcción de refinería y cambio en la política de precios de gasolinas? ¿Y cuál es el impacto que tendrían, Alonso? Yo creo que va a ser difícil que el presidente electo se eche para atrás en estas 2 promesas, algo tan emblemático como congelar el precio de la gasolina o nada más ajustarlo con la inflación, o la otra muy cantada refinería en Dos Bocas. Yo creo que esas van adelante a un costo muy importante, el de la refinería, $6,000 millones, se quieren meter otros $4,000 millones para remodelar las existentes. Está por verse de dónde sale esos recursos, de dónde salen y cuál es el costo de oportunidad, que yo creo que va a ser muy, muy elevado. Y en términos de precios, pues no es nada más la gasolina, también se habla del gas, se habla de la electricidad. Creo que esa es una promesa de campaña que ha sido muy visible, creo que le va a redituar mucho al nuevo gobierno si la lleva a cabo. Yo pienso que la va a llevar a cabo desde diciembre y está por verse cuál es el costo fiscal de hacerlo. ¿Cuál es el costo en materia de inversión extranjera directa que dejamos de percibir? Si tú eras un gasolinero extranjero que estabas entusiasmado porque en México ya se había liberado el precio de la gasolina y subía y subía y subía, y de repente te dicen, pues ya no va a subir, pues tal vez piensas otra vez si inviertes en gasolineras en México o no. Entonces, los costos vienen por varios lados, sobre todo fiscal, por lado de inversión extranjera o inversión privada, y no hay que menospreciarlo. Y otra vez, creo que esto es algo que lo vamos a tener enfrente en 3 meses. No tenemos que esperar un año para ver si se deteriora o no. Gabriel, ¿algo que agregar en este tema? Bueno, los precios de la gasolina siempre han sido políticamente muy sensibles, no nada más en México, ¿no? Prácticamente los precios de la energía, liberalizarlos en Bolivia en el 2003, pues, le costó el puesto al presidente, ¿no? Y el costo político que ha enfrentado la administración actual, pues es yo creo que una de las partes que lo ha tenido que enfrentar con la pérdida de las elecciones.
Entonces, pues la verdad, en ese sentido yo coincido con Alonso, es muy probable que sí quieran cumplir la promesa. El problema es que pues todo tiene un costo fiscal y pues si no hay tanto espacio, ¿no? ¿Qué es lo que se va a proponer a futuro, ¿no? Subir otro tipo de impuestos, que también es una promesa de campaña. Entonces va a haber que decidir qué parte es lo que se quiere hacer, ¿no? ¿Cuál promesa no cumplir para poder cumplir la otra? Porque ese va a ser la gran duda hacia adelante. Puso sobre la mesa, Gabriel, hace un momento, Luis, el tema de los nombramientos próximos, particularmente el del subgobernador de Banco de México, que reemplazará, ya se dijo, no se va a reelegir, Manuel Ramos Francia. Es un nombramiento importante. ¿No se animan alguno de ustedes a que los propongan? ¿Cómo ven esa perspectiva? ¿Qué se requiere para no intranquilizar? Yo creo que es un nombramiento muy importante. Y tiene que ver con la esencia del Banco Central. Tiene que ver con que la Junta de Gobierno cuide y vea por la autonomía del Banco Central. La política monetaria juega un papel fundamental. Ahora, vale la pena también decir que el Banco de México no es el superbanco de México. No hay ningún banco central que sea el superbanco central, en el sentido de que no puede contrarrestar falta de disciplina fiscal. La verdad, la estabilidad macroeconómica, pues es un poco responsabilidad del Banco Central en cualquier país, pero yo diría que el principal responsable de la estabilidad macroeconómica son las finanzas públicas. En ese sentido, el responsable de la estabilidad macro es el presidente y el secretario de Hacienda. Después el Banco de México. No deja de tener importancia y yo creo que tiene que haber alguien que vea que no es el momento y probablemente no sé cuándo pueda ser de cambiar el mandato del Banco de México. Creo que estas son las cosas que van a estar en juego. No debe cambiar porque corremos el riesgo de efectivamente trastornar toda la estabilidad macroeconómica que ya es frágil, ¿no? Entonces el nombramiento es serio, se nos ocurren algunos nombres, pero vamos a ver. ¿Algún comentario, Gabriel? Bueno, Luis viene de sus orígenes de Secretaría de Hacienda, entonces le pone mucho énfasis a Hacienda. Alonso y un servidor provenimos del Banco de México en algún momento que trabajamos, entonces a lo mejor nosotros sí pensamos más en un superbanco de México. Pero no, la verdad es que coincido con Luis, la verdad también las finanzas públicas tienen que ser sanas, si no, no hay estabilidad macroeconómica. Aunque el Banco de México se ponga a subir tasas como loco, pues si no hay una responsabilidad fiscal, pues no hay una... Argentina. Exacto, no hay ningún control de la inflación. Entonces, en ese sentido, por eso es tan importante el Banco de México, que se mantenga ese objetivo, que no se cambie el mandato y que tenga una Junta de Gobierno que precisamente es un órgano colegiado donde se puedan discutir de mejor manera estas cosas. Entonces, muy importante este nombramiento y también podemos discutir algunos nombres, pero bueno. Pongámoslo sobre la mesa, pero bueno, por lo menos, ¿quién no debería ser propuesto para ser subgobernador? Te atacó la fácil, Alonso. Yo creo que tiene, más bien el perfil es alguien que tenga las credenciales académicas relevantes, un gran conocedor de economía, que tenga experiencia laboral relevante, que haya trabajado haciendo investigación económica o haya trabajado directo con los mercados, que tenga un reconocimiento. Gabriel ya mencionó un poco el perfil, hombre o mujer, el tope de edad de 65 años, entonces tiene que ser de menos de 65 años, pero esta es una carta que va a jugar el presidente electo, una de 3 que va a jugar en el Banco de México en los primeros 3 años. Para la mitad de su sexenio ya va a haber puesto probablemente a 3 de 5 miembros de la Junta de Gobierno, al 60%. Entonces yo creo que la va a cuidar mucho, la va a estudiar muy bien y ese va a ser una señal muy importante para todos nosotros sobre qué intenciones trae. Entonces hoy es nada más el 20% de la Junta de Gobierno, es un nombramiento, pero el 2020 se va probablemente Javier Guzmán, su gobernador, y el 2021 acaba el periodo del gobernador actual. Entonces son 3 de 5 en 3 años, sin tocar la ley, sin hacer nada, pues ya puede influir mucho en la toma de decisiones del banco. No quisieron dar nombres de los que no debieran estar. Ojalá fuera una mujer. Digo, para que fueran 2, ya está Irene. Así es. Faltarían más para equilibrar.
Mencionó Luis en esta lista de las cosas que se ven con detalle el aeropuerto. Esta semana en el Financiero publicamos una encuesta telefónica nacional donde se reveló que la gente sí quiere la consulta y además que la gente sí quiere que siga el proyecto actual. La proporción de los que estuvieron a favor fue de 2-1. ¿Cuál es su escenario? ¿Qué es lo que a su juicio va a pasar en el tema del proyecto del aeropuerto? Yo creo que, bueno, vimos muchas promesas en campaña, como en muchas campañas, tanto en México como en el mundo, en donde muchas pues no se van a poder cumplir, porque primero se tiene digamos, acercamiento a la gente, ¿no? Y tiene uno, pues lo que llamamos vulgarmente, pues, esos famosos baños de pueblo. Pero cuando uno llega a la administración, pues llega el otro baño, el baño de realidad. Y ahí es donde tiene uno que escoger qué es lo que hace cada quien. Por ejemplo, el caso más reciente es el tema del ejército en las calles, ¿no? Con todo el problema de inseguridad que vivimos, ¿no? Entonces, ese cambio, que me parece muy bueno, porque es de alguien que es de sabios cambiar de opinión, dicen, ¿no? Entonces, se ve claro que hay estos cambios. Entonces, es muy probable que en el caso del aeropuerto, por eso se quiera hacer esta consulta. Entonces, yo creo que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México va a seguir, ya sea en la forma como se ha estado haciendo o con alguna concesión al sector privado. Alonso. Mi escenario central también es que, bueno, se lleva a cabo esta consulta, veremos cómo se plantean las preguntas, hay que ver qué otra encuesta pretende echar a andar el nuevo gobierno, pero mi escenario central es que el aeropuerto que se está construyendo se va a seguir construyendo, se va a optar por no explorar Santa Lucía y que probablemente se va a tener que hacer en concesión al sector privado, pero siguiendo en vivo este proyecto actual. Luis. Sí, yo también creo que se va a continuar. Creo que con algunas modificaciones en su diseño, tal vez menos ambicioso en términos del tamaño o del diseño que existía y probablemente pensar en algún otro de los diseños que pueden ser más baratos y que hemos visto en otras ciudades del mundo y que también puede haber una parte de concesión, estoy de acuerdo con Alonso, concesión que habría que ver cuidadosamente en qué consiste, ¿no? Porque las asociaciones público-privadas, ¿qué son? Conseguir el financiamiento y yo te hago un proyecto, una carretera, un puente, etcétera. Bueno, eso es conseguirte deuda. Y eso yo creo que lo hacían los aztecas desde entonces, ¿no? O sea, no hay nada novedoso en eso. Yo creo que las acciones público-privadas pueden ser exitosas o deben ser en aquellas en que el sector privado participe y tome un riesgo y se quede con el riesgo. Porque lo otro es, pues Porfirio Díaz también lo hacía, ¿no? Es deuda, pero te embarco en deuda. Entonces, había que ver en el caso específico del aeropuerto, que además puede ser un proyecto extraordinariamente rentable, qué forma diseñarle cuidadosamente. Bueno, Enrique, perdón, yo creo que un punto muy importante, y lo hemos dicho, es que sí es muy importante el aeropuerto porque ya es un cuello de botella, porque nos puede propiciar desarrollo económico, más crecimiento económico, etcétera, pero va más allá. Yo creo que es una señal muy importante que siga para que continúen los flujos de inversión y continúe el optimismo sobre el país. Es más que el aeropuerto, es la señal que el aeropuerto implica. Les recuerdo, por ahí tienen las tarjetitas que les entregaron en su registro y si no, por favor, pídenlas a las edecanes si tienen preguntas para irlas haciendo llegar para la parte final de este foro. El Tren Maya. Hay quien dice que es el mejor ejemplo, el Tren Maya, de cómo que viene va a ser un gobierno de ocurrencias. Era un tren de 900 kilómetros, de repente creció a 1,500. Y bueno, se supone que lo va a pagar el sector privado, por lo menos poco más del 80%. ¿Cuál es la perspectiva que visualizan en materia de infraestructura? Este caso, ¿lo ven viable y ven esto como un modelo que vamos a tener a lo largo de la administración? Alonso. Yo creo que también lo van a echar a andar. Se ha hablado mucho al respecto, sería difícil echarse para atrás. Yo creo que con todo respeto, se me hace que es una ocurrencia. Era una ocurrencia de 900 kilómetros, ahora es una ocurrencia de 1,500 kilómetros, o sea que es mucho más ocurrencia ahora. Y yo no creo que esta es la forma en la que debemos de buscar el crecimiento económico en nuestro país. No es nada más ponerse a plantar árboles o ponerse a construir un tren en el sureste del país, que requiere muchos recursos, sin duda, pero yo creo que no es el tipo de crecimiento que debemos de estar buscando. Es probable que el PIB
¿no?, se fortalezca hacia segunda mitad del próximo año, cuando empiecen a fluir estos recursos, pero yo creo que habría que pensar mejor las cosas en este sentido. Luis. Sí, el tramo Cancún-Tulum es un tramo que puede ser rentable. Si va a entrar el sector privado no es hermana de la caridad. Es decir, va por proyectos rentables y ese es su sentido. Entonces, el tramo Cancún-Tulum sí puede ser rentable. Indudablemente se requiere, hay un tráfico enorme en esa zona. Después ya parece difícil no solo construirlo, sino que sea rentable. Entonces, en ese sentido me parece que si se inicia el primer tramo, pues hasta ahí bien, y el otro espero que se quede en papeles y en ideas, ¿no? El tren rápido a Querétaro, por ejemplo, que es algo contra lo que yo me opuse mucho, es porque un tren rápido en el mundo tiene que ser subsidiado. Íbamos a entrar a un gasto adicional aparte de la construcción. No hay un solo tren rápido que no esté subsidiado en el mundo. Y además lo que necesitábamos no era un tren rápido, era un tren de carga y de pasajeros que se parara en Cuautitlán, que se parara en Tepoztlán, que se parara en etcétera, etcétera, ¿no? Hay conceptos diferentes de infraestructura, pero tu pregunta sobre la infraestructura yo creo que es fundamental. La inversión para poder crecer, no al 5, que eso es así como un sueño guajiro de veras, pero poder llegar al 4%, requeriríamos incrementar nuestra inversión total pues en alrededor de 25% del PIB. Hoy estamos en 21%, en buena parte por la caída de la inversión pública, ¿no? La inversión pública en este sexenio cayó hasta 3% del PIB y es la cifra más baja de los últimos 80 años. No habíamos visto una inversión pública de 3% del PIB tan baja desde 1939 y se nota. Entonces, si el sector público puede incrementar en infraestructura correcta, porque no toda la infraestructura te da crecimiento, en infraestructura que realmente se requiera, en 1,5 puntos o en 2, y el sector privado en otro tanto, otros 2 puntos, podríamos llegar al 25 y a lo mejor podríamos llegar a estas tasas adicionales que comenta Alonso, ¿no? La inversión en infraestructura es fundamental, pero en la buena infraestructura, que no me parece que sea todo el tren completo del Tren Maya, ¿no? Dos ideas. Uno, no soy experto en infraestructura, pero lo que sí veo es, por ejemplo, en Europa sí han prosperado los trenes, subsidiados en la mayoría, y lo que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos no han prosperado tanto, ha sido más infraestructura aeroportuaria, perdón. Yo creo que tiene mucho que ver con las distancias, ¿no? O sea, por ejemplo, pues en Europa, ¿no? De lo que aquí hacemos de Ciudad de México a Querétaro, en Europa ya cambiaste de país. En Estados Unidos y México, pues las distancias son mucho más grandes. Y vemos, por ejemplo, el aeropuerto de Cancún, lo importante que ha sido para desarrollar toda esa región ha sido vital. O, por ejemplo, en una mucho menor escala, pero bien importante, el aeropuerto de Palenque, cómo hizo que empezara a fluir mucho más turismo y turismo que gasta más dinero hacia esa región. Entonces yo creo que hay que ver qué parte es rentable y qué parte no. Como lo decía Luis, ese tramo a Tulum se ve, nada más de alguien que no es experto, pues se ve rentable. Se ve rentable poner aeropuertos en otros lugares. Entonces, esta parte combinada creo que puede ayudar mucho. Y el otro tema de infraestructura que creo que nos haría o nos ayudaría mucho, e inclusive nos podría ayudar a alcanzar el 5%, que se ve muy difícil, como dice Luis, es infraestructura en fortalecer el Estado de Derecho, ¿no? En dignificar la profesión policíaca, en mejorar muchísimo todo el tema de administración y procuración de justicia. Nada más los dejo con una estadística que he comentado varias veces. ¿Cuántos jueces por cada 100,000 habitantes hay en el mundo? El promedio son 16. En Latinoamérica son 9 y en México solamente son 4. ¿No? Entonces, creo que invertir en infraestructura que nos ayuda a fortalecer el Estado de Derecho, eso tendría realmente poder quitar todos los obstáculos para poder lograr, o muchos de ellos, para poder lograr alcanzar un PIB potencial mucho mayor del que tenemos actualmente. En las presentaciones que hicieron tanto Luis Carlos Ugalde como luego en el debate, María Amparo Alcázar lo planteó de manera expresa, se señaló que uno de los elementos de balance de poder, de pesos y contrapesos en esta administración serían los mercados internacionales. ¿Qué tanto será así y qué nivel pueden tener para realmente evitar que se cometan errores en la política económica o propiciar que haya aciertos? Alonso. Yo creo que los mercados juegan un papel importante y pueden servir de contrapeso.
Lo mismo que las calificadoras, las agencias calificadoras que nos califican el riesgo soberano, el riesgo de Pemex, CFE, etcétera. La verdad es que no es muy alentador cuando alguien te dice: no te preocupes, no van a haber muchas ocurrencias porque los mercados los van a frenar, los mercados lo van a castigar y van a evitar que hagan más ocurrencias. El decirte, si alguien te dice eso, te está diciendo en efecto: la gente que está larga México va a perder dinero, y como van a estar perdiendo dinero porque los activos van a perder valor, ahí se van a frenar las ocurrencias. Entonces no es tan alentador que te digan algo así de: no te preocupes, están los mercados y los mercados castigan. Ojalá que los mercados no nos tuvieran que castigar por hacer una política u otra. Pero yo creo que van a jugar un papel, y lo que está por verse es la administración entrante. ¿Qué tanto caso le hace a los mercados o a las agencias? Hay 3 grandes agencias calificadoras. Hay, creo que 33 millones de personas que votaron por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, 3 agencias contra 33 millones de mexicanos. Está por verse cuál es la sensibilidad del presidente electo a este tema. No estoy seguro. Gabriel. Yo sí creo que van a jugar un papel muy importante. Entiendo lo que comentas, Alonso. Sin embargo, pues no nada más es el número, ¿no?, sino también los montos que mueven. Entonces, en ese sentido, pues ese también es un tema que me parece muy relevante. Algo bien importante, además de las agencias calificadoras y de los mercados per se, son 2 factores bien importantes. Uno, que de los mercados emergentes somos el que tenemos los mercados financieros más profundos y con más participación internacional. Entonces, o sea, el peso mexicano es la segunda moneda más operada del mundo después del yuan chino. Éramos la primera, nos rebasó el yuan de China, pero somos de las más operadas, más líquidas, más abiertas. 65% de nuestros semebonos están en manos de extranjeros. Entonces, yo creo que esa profundidad y magnitud que tenemos en los mercados financieros, sobre todo participación internacional, hace que sean mucho más relevantes. En ese sentido coincido totalmente con Alonso. Y hay una más, el Fondo Monetario Internacional siempre ha tenido cierto peso, pero yo creo que hoy por hoy en México va a tener todavía mayor peso porque está la línea flexible con el Fondo Monetario Internacional. Entonces no van a ser las declaraciones que haga Madame Lagarde nada más o alguien más del Fondo Monetario Internacional, sino también esa línea flexible con el Fondo Monetario Internacional, esa línea de crédito, ¿no?, de más de 80,000 millones de dólares, en la cual, pues si no tenemos, no cumplimos con ciertas características de comportamiento macroeconómico, pues nos la van a quitar. Y quitarnos eso, aunque no lo hemos utilizado, pues nos quita, le quita al Banco de México poder de intervención en el mercado cambiario, para empezar. ¿Algo que agregar, Luis? Sí, yo estoy de acuerdo con los dos. Yo creo que los mercados no son suficientes, pero también creo que son muy importantes. Además, los mercados te castigan después de que ya sucedieron algunas cosas. Los altísimos déficits del 14, del 15 y del 16, que provocaron además nuestra devaluación de 50%, ¿cuándo nos pusieron en perspectiva negativa, por ejemplo, las agencias? Ya al final del 16, y una creo que hasta el 17, entonces hay un lag, ¿no? Hay un periodo, y los errores se cometen antes. Entonces, el tipo de cambio sí reacciona mucho más rápidamente, y en ese sentido estoy de acuerdo. Pero hay más de 100,000 millones de dólares en valores gubernamentales denominados en pesos en manos de extranjeros. No es nada menor, es muy importante. Así que sí, creo que tienen un peso, pero creo que no es suficiente el mercado. Tiene que haber una gran responsabilidad. Así es. Hay diversas preguntas del público, les pido respuestas concretas para poder desahogar el mayor número posible. El tema de los salarios, se ha prometido un incremento del salario mínimo pues para este enero. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué implicaciones tendrá? ¿Va a detonar inflación? Bueno, yo creo que hemos tenido incrementos muy fuertes en los últimos 2 años y no hemos visto un incremento en la inflación por tema de los salarios, ¿no? La inflación este año, el año pasado, que se duplicó de 3.4 a 6.8, fue 2/3 fue por el incremento del precio de la gasolina y el del gas LP, pero no fue por los salarios desde nuestra perspectiva. Entonces, ¿sí se puede subir? Sí, ahora, siempre y cuando pues no ocurra este famosísimo efecto Faro, donde sube el salario mínimo para quienes ganan un salario mínimo, pero no para los demás. Entonces, esto se puede llegar a agotar, porque entonces de repente los que ganan un salario mínimo ya se empiezan a juntar con el de 2 salarios mínimos, etcétera, y entonces ya puede empezar a generar inflación. No porque no haya generado inflación en el pasado, no va a seguir generando.
Yo creo que estos incrementos tan fuertes se pueden agotar. Uno más tal vez sí lo aguantemos, sin que esto genere una presión inflacionaria importante, pero no creo que esto pueda repetirse año con año. ¿Algún extra que agregar? Yo creo que sí, se va a subir el salario mínimo de forma importante. Creo que puede contaminar en algo las negociaciones salariales dentro del sector privado y le puede poner un freno a la desinflación, sobre todo en el sector servicios en México. Pero yo, otra vez de las noticias para diciembre, por ahí del 20 de diciembre, deberíamos estar viendo un titular que la CONASAMI ya aprobó un aumento del salario mínimo notable. Otro tema, la reubicación de las oficinas públicas. ¿Qué opinan de ello? Quien quiera contestar. Luis. Yo creo que si se hace cuidadosamente, no para todas, en un espacio de tiempo amplio, pues pudiera tener alguna ventaja local para los lugares a donde llegue. Siempre puede ser un elemento fuerte de perturbación en demanda de vivienda, en demanda escolar, en demanda de un montón de cosas, dependiendo del lugar al que llegue. Me parece que es una decisión de política pública que no es tan significativa en términos de lo que pueda incidir en términos de la economía nacional. México tenemos un problema de centralismo tremendo, ¿no? Entonces sí hay que resolverlo. Ahora no me queda claro que esto lo ayude a resolver o lo resuelva, ¿no? La verdad, ¿cuántos países han hecho esto de centrifugar las secretarías? He estado preguntando, ninguno. Al contrario, han creado capitales, inclusive artificiales, como Brasilia o Washington DC, para que todos estén ahí unidos y se pongan de acuerdo. Ahora, no porque nadie lo ha hecho, es que esté mal, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que hacer un programa bien donde realmente se vea si sí va a tener este detonamiento de desarrollo regional que tanto necesitamos. Y en ese sentido, cuando vea uno los costos-beneficios, compararlo con los otros proyectos que se tienen y ver con cuál vale la pena lograr mayor beneficio. Riesgos que la guerra comercial que se dibuja a nivel internacional puede tener sobre la próxima administración. ¿Qué opinas, Alonso? Yo creo que ese riesgo no es menor. Yo creo que Donald Trump hará grandes anuncios en cuanto a tarifas arancelarias contra China antes de la elección de noviembre, antes de las midterms en Estados Unidos, para simplemente generar votos para su partido. Entonces, creo que se va a escalar la tensión comercial. Hemos estado recientemente como en un break, donde se ha disipado este ruido, pero yo creo que ese ruido se va a intensificar hacia noviembre y ese es uno de los principales riesgos que nosotros vemos en Credit Suisse para la economía mundial. Hay que ver cómo se desencadena, pero es claramente de los factores de riesgo que pueden inclinar hacia la baja la balanza de crecimiento global. Nos vuelven a preguntar sobre el tema de Pemex. ¿Y qué pasa si le bajan la calificación? Porque pareciera que se está configurando, porque las refinerías van, porque aparentemente el tema de los precios de las gasolinas sí se va a congelar. ¿Qué va a pasar si bajan Moody's, que es el que lo tiene más amenazado, si baja su calificación de Pemex? Bueno, ya sucedió algo. El spread de los bonos de Pemex ya subió inmediatamente después de los nombramientos, ¿no? A mí me parece que hay que revisar Pemex muy cuidadosamente porque juega un papel importante y redireccionarlo, y yo creo que es el gran reto de esta administración. A tu pregunta, Enrique, nada más, ¿qué pasa si Moody's nos da un downgrade a Pemex? Sí. Le quita el grado de inversión y hace ventas forzadas de papel de Pemex de inversionistas institucionales que no pueden tener papel que no tenga un grado de inversión. Entonces, si nos vamos a enfocar en alguna calificadora en los próximos meses y en alguna calificación, creo que es Moody's sobre Pemex. Si le quitan el grado de inversión, habrán ventas forzadas del papel y te puede contaminar otros activos en México. Y traducido para quienes no son financieros, ¿eso es muy malo, Alonso? Pues es malo. El que esté largo en México va a sufrir tal vez minusvalías en sus posiciones. Es algo importante porque hay mucho inversionista institucional, grandes fondos de inversión con posiciones en Pemex. Y otra vez, si sale el titular que Pemex ya no tiene el grado de inversión, alguien va a llegar a recordarles: tienes que vender porque esto ya no cabe en tu portafolio. Déjenme cerrar con una pregunta
para cada uno. ¿En qué condiciones se daría la tormenta perfecta que generaría una crisis económica en el 2020, en el 2021? ¿Qué condiciones tienen que conjugarse para que eventualmente tengamos una crisis económica severa en el próximo gobierno? Bueno, si me permites empezar, Enrique. Claro, adelante. Yo creo que, llevamos 9 años de expansión económica global desde la crisis, cuando normalmente estas fases de expansión económica en el mundo han durado 5 años en promedio del 1960 a la fecha. Entonces muchos ya pronostican la siguiente desaceleración desde hace 3, 4 años. Entonces, que nos estamos acercando, nos estamos acercando. No por simple estadística de tiempo tenemos que pronosticarlo. Pero si a esto le sumamos toda esta retórica álgida de proteccionismo de Estados Unidos con las acciones que ya comentaba Alonso, pues claramente pues esto lo que nos hace ver es que lo que puede hacer es acelerar este proceso y que hagamos en esa desaceleración. Entonces, continuar con la retórica, y no nada más con la retórica, sino con las acciones proteccionistas a nivel global, esto puede ser el gran detonante. Y si esto lo conjugamos con todo lo que están haciendo los bancos centrales de países desarrollados, están en un modo en que han estado subiendo las tasas y restringiendo las condiciones financieras, pues eso ya, nada más con esas dos, suena como la tormenta perfecta desde nuestro punto de vista. ¿Cuándo puede ocurrir? Pues probablemente para el 2020, pero claramente, si sigue la retórica después de las famosas elecciones intermedias del 6 de noviembre, donde pensaríamos que porque ya acabó la motivación política pueda bajar, si no baja, entonces esa es una tormenta perfecta para lograr otra crisis global, tal vez no de las dimensiones de 2008, pero sí. Luis. Creo que la globalización está determinada fundamentalmente por el avance tecnológico. No lo vamos a detener, y aunque temporalmente tengamos alguna caída en el comercio internacional, que estoy totalmente de acuerdo con Gabriel, puede suceder, sobre todo si esta retórica continúa, de todas maneras, en el mediano plazo, yo creo que es imparable el proceso tecnológico y, por lo tanto, la División Internacional del Trabajo. Creo que lo que puede ocasionar algunos elementos, no sé si para una tormenta perfecta, pero sí para una tormenta en México, es que se cambien las reglas de juego radicalmente, que se deje de observar el Estado de Derecho, que no podamos resolver la inseguridad y que no terminemos con la corrupción. Creo que esto añadiría al hartazgo que existe, las expectativas son gigantescas, y yo pondría un gran énfasis en tratar de resolver esto en los próximos años. Bueno, coincido plenamente con Luis y con Gabriel, y nada más tal vez recordar que las grandes crisis en México, las grandes recuperaciones suelen iniciarse en el sector externo. Somos una economía abierta, expuesta sobre todo a Estados Unidos, y yo creo que una gran recesión, un gran problema hacia adelante, tal vez podría explicarse en parte por factores internos que no salgan bien, como lo puede mencionar Luis, como lo menciona, pero también hay que ver el estado de la economía americana. Le exportamos 80% de nuestras exportaciones a Estados Unidos, y esa dependencia no nos las vamos a quitar, pase lo que pase mañana o pase lo que pase en los siguientes meses con la aprobación o no aprobación del Telecán. Pues muchas gracias, Gabriel Casillas, Luis Fonserrada, Alonso Cervera. Gracias por compartir con nosotros sus reflexiones. Gracias. Concluir el panel Perspectivas Económicas para México, retos y oportunidades en el foro político organizado por El Financiero, donde pues vimos al vicepresidente y director general editorial del